Estamos de regreso en un artefacto más. Mi queridísimo Héctor García está acá. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, Jerónimo? Pues muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy puntualazo. Me estás ya empezando a contar tu historia antes de empezar a grabar, que es Sí, súper interesante, Héctor. Eres ingeniero, soy me acabas de ingeniero decir, electrónico. electrónico, exactamente. Sí. ¿Por qué te consideras más? ¿Amante de la música, melómano, ingeniero, empresario? ¿O te sorprendió eso sobre la marcha? Híjole, la verdad no sé. Todas las facetas que estoy llevando en la vida han sido por necesidad de desarrollar la empresa en la que estamos actualmente, que es Grupo Búnker. Si ahorita te preguntan, hola, soy Héctor, ¿a qué te dedicas? ¿Qué dices? Híjole, pues es buena pregunta. Pues soy el director de la empresa. El director es el que define qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, reunir el equipo de personas para poder llevarlo a cabo y pues bueno, ayudar a todos como líder para poder pues llegar a la meta. Y cuando te empezaste así de chavo a estudiar y eso, ¿te veías al mando de una empresa? No, no. Fíjate que es muy curioso. Yo justo antes de, cuando iba saliendo de la preparatoria, que estudié en la preparatoria número 6 de la Universidad de Guadalajara, ahí en Miravalle, yo iba para ingeniero mecánico electricista. Órale. Y por recomendaciones así de 3, 4 semanas antes de entrar a la universidad, me recomendó un tío, mi tío Marciano, que estudiara electrónica. Y me llevó a un periódico. Dije, mira, quiero que veas un periódico, El Informador, y vea los anuncios que están aquí y ve cuántos ingenieros mecánicos electricistas están solicitando y quiero que veas cuántos electrónicos. Y empecé a ver. Y luego empecé a ver cuánto ofrecían por un puesto de ingeniero electrónico. Y ya eso me hizo cambiar de opinión. Dije, no, pues déjame estudiar electrónica. Hay mayor demanda del mercado para ingeniero electrónico. O sea, fue completamente una motivación laboral, Sí, económica, al exacto. principio. Y me recomendaron, bueno, mi alma mater es el ITESO. Ujú. Y de ahí empezó todo. Ahí empezó todo, pero a ver, ¿cómo decides estudiar eso desde antes? Digo, supongo, a veces es medio cruel este rollo de que cuando estás en prepa y estás pues muy morro y ya tienes que decidir el futuro de tu vida, Sí, ya, ¿a dónde vas? sí. ¿Tenías algo previo de gusto por esto? ¿Eras de la gente que desarmaba cosas o hay alguien en tu familia, algo previo? ¿O qué? Bueno, te digo, mi tío Marciano es una persona que pues, yo siempre seguía. Es ingeniero mecánico electricista, pero pues híjole, él reparaba televisiones y demás. Entonces, desde muy joven yo ya sabía que quería ser ingeniero. ¿Sí? O sea, Yo tipo estaba, yo creo que ya secundaria. en la primaria, decía, yo Ah, quiero ser ingeniero. no, muy joven. Entonces, la parte físico-matemática, pues me atraía. A pesar de que cuando brinqué de la preparatoria del UDG al ITESO, híjole, el primer semestre fue muy difícil para mí, pero siempre me atraía. Entonces, pude sobrepasar ese primer semestre que fue un shock y bueno, salí de la universidad. Tal vez es una idea mía, pero como que la mayoría de la gente repele, ¿no? Matemáticas, físicas, ese tipo de cosas. O sea, no, o sí te encontrabas con muchos amigos en los que coincidías con los que coincidías en esos gustos. Eh, Fíjate que muchos de ellos tienen el gusto, pero como son difíciles y tienes que seguir muchas reglas para poder llevar un proceso, híjole, la verdad es de que no todos tienen esa estructura mental. No, pues es que Entonces, sí es complicado, pero una vez que le entiendes y estás ahí macheteándole, híjole, pues ya se te empieza a facilitar las pero es cosas. que es un poco como que descifras la Matrix. No sé si tanto así, pero lo que a otros a veces se les hace difícil en esa parte de físico-matemáticas, pues yo estudiando y trabajando, pues se me empezó a facilitar. ¿Y hay algo de intuición o todo es proceso? No, sí hay intuición. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Uno pensaría que es lo contrario, ¿no? No, desde que ves cómo va a trabajar un campo magnético a través de un alambre y que vas a utilizar la ley de la mano derecha para ver cómo van las ondas electromagnéticas y demás, te tienes que imaginar todos los diferentes escenarios para resolver los problemas que vienen ahí en el Resnick. Sí tienes que dedicarle tiempo. Pero además es mágico, ¿no? Los procesos, o sea, digamos, los resultados, o sea, es una locura. ¿Cómo es posible que las cosas que suceden realmente ahí en súper pequeño, ¿no? O sea, las reacciones físicas y esto. Bueno, Sí, bueno, hay una parte que es la parte física y electromagnetismo que la verdad mi admiración para
todo lo que nosotros estudiamos en la universidad, híjole, cuando tú veías que los científicos lo habían desarrollado tal vez 3, 4 siglos antes que tú y habían desarrollado toda la parte matemática, es cuando realmente te das cuenta. A ver, sí estoy aprendiendo y sí siento que tengo un buen nivel, pero ¿cómo es que una persona que tenía esa mentalidad, esa inteligencia para que 3 siglos antes estuviera desarrollando la matemática para justificar que sí se comporta así un sistema? Dices, no, eso sí, digo, está fuera de mi capacidad. O sea, ellos lo tenían claro. Ellos lo tenían claro. ¿Tres siglos antes, dices? Muchos de ellos hasta 3, 4 siglos antes. No manches. Cuando ves que Einstein tuvo que desarrollar lo que son derivadas y integrales para poder justificar matemáticamente algunas de sus teorías, dices tú, bueno, ¿y por qué lo inventó? ¿Cómo le surgió esta idea? No lo sé. Yo nada más sigo sus procedimientos para poder resolver mis problemas. Adelantaron un camino muy cabrón. Sí. Toda la parte matemática y digital que nosotros estamos haciendo ahorita en el plano Z, híjole, la verdad a mí me admiro mucho de aquellos que lo hicieron pues solamente por la parte de la teoría. O sea, dijeron, esto se comporta así y desarrollaron la parte matemática para poderlo comprobar. Qué alucinante. No, sí es algo, la verdad, cuando te pones a razonarlo, dices... Oye, hablemos brevemente así de tu camino, tu vida, digamos, como iniciaste. ¿Eres generación X o eres boomer? No, soy generación X. Sí, full, ¿no? Ah, claro, totalmente, generación X. Sí. Entonces, con una adolescencia, adultez temprana en los 90s, ¿no? Sí. Bueno, la atracción de la música empezó en los 80s. Y es porque mis primos hermanos les gustaba el heavy metal. Pero así, ¿en tu casa había? ¿Cuántos? ¿Son muchos hermanos? Somos solamente 4 hermanos. Solo 4 para los 70s, 80s, son pocos. Son pocos. En mi casa también fuimos 4. Okay. Pero ahorita una familia con 4 hijos es grande. No, ya es grande. Pero nuestros papás... solo tengo una hija. Exacto. Hay mucha gente ya de nuestra generación que solamente tuvo un hijo. Yo tengo 2 y ya son casi como que muchitos. Sí. Pero antes, imagínate, nuestros papás. No, 16. Por parte de mi mamá son 10 hermanos y por parte de mi papá también 10 hermanos. Sí, bueno, eso hermanos era y hermanas. Como lo normal, ¿no? Sí, y pues bueno, toda una vida diferente. Honestamente, la música a la cual yo escucho, pues mi gusto es el heavy metal, el rock pesado, el power, el sinfónico. Ese es el tipo de música que me gusta. Y vas empezando poco a poco, ¿no? Vas empezando a escuchar primero algo light y luego te gusta más pesado y luego más pesado. ¿Cuál fue tu acercamiento? Si el primer disco o cómo era. Que a mí me agradara fue el de Histeria de Def Leppard. Fue el primero que dije, caray, ese sí me gustó mucho. Yo ya había escuchado Iron Maiden, había escuchado Stryper, había escuchado, pues Rat y demás, y dije, no, este de Def Leppard me encanta. Uh-huh. Y luego salió pues Skid Row, pues todas las bandas del glam, y Motley Crue me gusta más o menos, AC/DC también me agrada, y pues bueno, hay una cantidad infinita de agrupaciones que empecé a escuchar. ¿Y en ese tiempo cómo hacías para, o sea, era de que grababas mucho o sí le invertías a ir al Quinto Poder? No teníamos... Bueno, no tenía recursos para comprar tantos discos, la verdad. Era poco. ¿Te acuerdas de los cassettes? Sí, por Maxwell, que andaba uno con una plumita ahí dando la vuelta. Para regresar. Yo a veces compraba un cassette. De 90 minutos para que le cupiera mucho. Exacto. Y a un amigo le digo, préstamelo, te lo regreso la siguiente semana que nos veamos. ¿Y grababas de cassette a cassette? Y grababa de cassette a cassette. En rápido, ¿no? ¿Sí? Ya estaba, esta es tecnología. Sí, ya estaba. Y al día siguiente cambiábamos. Record, no sé cómo se llama. Ya llegaba un diciembre, me tocaba ahí que me diera la Navidad mi papá. Y luego me iba a comprar yo uno original y ya lo compartía con el resto de mis amigos. Y así es como empezó. Sí, pero es que era una buena puntada porque así no le dabas en la madre al original, ¿no? Porque solíamos, nuestra generación, escuchar muchas veces el mismo cassette. Sí. Y estaba la misma rola, ¿no? Ahí. Exacto. Y siempre pierde el cassette. Analógicamente va perdiendo y perdiendo. Y llega un punto en el que suena horrible. Sí, se va degradando. Entonces ya mejor los cassettes originales los guardabas. Un poquito más para colección. Sí, pero todos los ibas ahí anotando. Y luego ibas grabando ahí las letras de todas las bandas. Eso, aparte para aprenderte las canciones. O sea, no había manera de sacar las letras. Porque había ciertas revistas donde venían las letras, pero era lo que le entendías.
Sí, bueno, yo ahí sí tuve una gran ventaja, porque hasta los 8 años yo viví en Estados Unidos. Ah, Entonces, mira. pues el inglés ya lo traía. Llegué de Estados Unidos, me fui a un pueblo ahí de donde son mis padres, Cañadas de Obregón. ¿En dónde es eso? Está por Temacapulín, no sé si acuerdas que ahorita están Es haciendo. Jalisco. Sí. Ok. Después migré a Tepatitlán y de Tepatitlán a Guadalajara. Y yo pues, me Órale. estoy enamorado de Guadalajara. Para mí es una ciudad hermosa, encuentras de todo que hacer. Y pues estoy muy feliz viviendo aquí. ¿Y desde qué edad? Ya, o sea, primaria, secundaria, ya estás aquí. Estudié la preparatoria. Hasta la prepa. En 89 En la nos 6, movimos. En la Miravalle. preparatoria 6. Chico. Mirabaches. Mirabache, sí, que Sí. todavía sigue con ese. No se le puede quitar ese mote. No, está complicado. Pero bueno, también estuvo muy bien ahí en Miravalle, me tocó por la tarde y del 86, perdón, del 89 al 92 estuve ahí en la preparatoria 6. Buenos años para la música, malos años Sí, para el país. Como buenos mexicanos de generación X, una crisis y luego otra, sí. y luego otra. Híjole, la verdad es de que no ha pasado un año donde no me digan que hay una crisis. Entonces, creo que nos hemos ya manejado así y hemos aprendido a vivir sobre crisis y crisis. Y seguramente así les tocó después ya en el nacimiento, en el génesis de la empresa también, de una y otra crisis por ahí debió haber pasado, ¿no? Claro, pues del 92 al 96 ahí fue donde conocí a mis socios. Y en el Que es 94 está chingadera, ¿sí? Híjole, la verdad estuvo terrible. Por eso es cuando salimos de la universidad había una crisis muy importante para encontrar dentro de la industria empleo. Y migramos a Tijuana. Nos llevaron a 14 ingenieros para allá. Y 20 poquitos que tenías, 22 años. Pues teníamos 22 años en esa fecha. Salimos en el 96, entonces sí, 22 años. ¿Y qué hacías en Tijuana? En Tijuana me contrató una maquiladora que era parte de la familia de Sony, pero solamente fabricábamos equipo, televisiones, sistemas satelitales, y tuve la fortuna de poder escoger el área a la que yo quería pertenecer. Es una empresa donde hay 6,000, 7,000 empleados, o sea, es un monstruo. Y entré al área de inserción automática. Es aquella donde ves los tarjetas de circuito impreso y están montando todos los componentes máquinas ahí súper rápido. Yo cuando lo vi dije, esta automatización me atrae mucho. Quiero aprender cómo funciona. Porque había reconocimientos de imágenes, detectaban soldadura. Dije, esto me agrada. Y afortunadamente me eligieron para esa área. Qué chido. Y aparte sucedía, digo, todavía sucede, pero yo como que recuerdo, porque sí lo vi en tiempo real, avanzaba la tecnología. Digo, avanza Muchísimo. pues, pero en ese tiempo me acuerdo mucho de que las pantallas planas y luego... Sí. Yo empecé con cinescopios. ¿Te acuerdas de esas televisiones que tenían sus... Sí. Ah, bueno, empecé Totalmente. con cinescopios. Y Pesados. eso es lo que no, pesadísimos. Si querías una pantalla de 30 pulgadas, la televisión pesaba 100 kilos. O sea, estaba pesadísima. O sea, nadie tenía eso. No, tenías que andar cargándolo junto con tu compañero ahí. Digo, no serían 100 kilos, pero sí eran 55, entonces... Sí, era un monstruo. No, y exacto, el volumen era tal que para desplazarlo tenías que cuidarlo muy bien. Exactamente. Y sí te empezó a tocar ver, porque aparte la globalización iniciaba. Sí. O sea, de los tiempos que estás hablando, el Tratado de Libre Comercio empezó en el 94 también, ¿no? ¿O en el que? No, empezó, la área de maquila empezó desde los 80s. Ajá, pero tal cual como tratado, sí es El Tratado de Libre noventero, Comercio lo empezó a hacer Salinas de Gortari. ¿no? Desde ahí yo recuerdo que empezaron sus tratados de libre comercio con por el lo gobierno menos de Estados Unidos y Canadá. Ajá. O sea, él entró en 88, entonces por lo menos debió haber sido así, cuando muy ochentero, 89. Sí. Sí, es que ahí inició. No me acuerdo bien, pero digo, pensé que tú lo ibas a tener más claro. No, pero sí para nosotros fue una gran ventaja porque en toda la franja fronteriza se puso pues las grandes marcas que tú conoces, ¿no? Samsung, Sony, Hitachi, estaba Honeywell, o sea, muchísimas empresas. Sí, y las empezamos a descubrir acá como consumidores. Exacto. Y afortunadamente había tanta demanda para buscar gente que les ayudara a todos sus procesos que pues venían a buscar aquí al centro del país para llevarlos. No nada más a Guadalajara, a la Ciudad de México, a Querétaro, porque no podían cubrir la demanda las universidades que había
solamente en aquella región. Claro. Estoy hablando de Juárez, Tijuana, Reynosa. ¿Y cómo era la vida en Tijuana? ¿Cómo era tu día a día? ¿Pasaste mucho tiempo? Sí, 2 años. Pues No, 2 no, años. no tanto. No, pero 2 añitos a los 20 son mucho. Híjole, la verdad sí me divertía. ¿Sí? No sé si llegases a ir, pero había una avenida muy importante que Nunca se he llamaba ido. La Revolución. Y me tocó todavía una buena época, porque todos los fines de semana los jóvenes de Estados Unidos que son menores a 21, porque acuérdate que en Estados Unidos solo pueden tomar cuando tienen 21 años o más. Ajá. Entonces, Pero aquí no. Aquí, ¿no? Aquí a partir de los 18, ya. Date. Entonces, en La Revolución, no, hombre, era un hervidero de personas. Había una multitud y había, pues eso, de que venían gente de San Diego y demás, y todos ahí coincidían en La Revolución. Y ahí, todo esto salió porque me decías que no tuviste bronca con el inglés tanto. ¿No? ¿Era por eso? Porque tu relación o sea, ¿hablabas inglés? Sí, sí, muy bien. De hecho, una de las ventajas claro, que viviste, tuve yo para ser contratado por las empresas era mi inglés. Ajá. Ese era un plus que yo tenía. Entonces, para Casi por comunicarte default. con la gerencia o con alguna área, pues normalmente eran personas de Estados Unidos o, por ejemplo, mi jefe directo en Sony era un japonés, Yoshida. Entonces, pues la forma de comunicarme era en inglés. Claro, sí, no, pues imagínate. Y ahora cuando vas a China y eso también, ¿no? Sí, ese era el idioma universal. Todavía. Aún hay equipos traductores, pero híjole, la verdad, la sensibilidad que le das cuando hay una conversación y que conoces el idioma es muy diferente a cuando tienes esa barrera. Totalmente. Entonces, eso Eso todavía no está tan avanzado. No está tan avanzado. Creo que sí se va a resolver en algún punto, pero bueno, a mí me ayudó mucho. Sí, sin duda. Entonces sí te divertiste en Tijuana. Sí, en Tijuana me divertí. Sin embargo, pues yo seguía enamorado de Guadalajara. Mi meta era, bueno, tomo experiencia y si me sale alguna oportunidad para regresar a Guadalajara o migrar a Estados Unidos, pues lo voy a hacer. Y dicho y hecho, pues por alguna recomendación de una persona ahí en Tijuana, que se había regresado él a Guadalajara, me dice, oye, yo conozco una persona en Tijuana que es de Guadalajara y trabaja bien y pues lo recomiendo. Y me contrató una empresa de Estados Unidos para trabajar en Guadalajara. ¿Pudiste regresar? Y pude regresar. ¿Acá estaba tu familia? Acá está mi familia, mis padres, mis hermanos. Ah, pues a todas te salió me salió la jugada. Qué chido. Y era una empresa muy padre porque me contrató para dar servicio de instalación y montaje de equipo de inserción automática, lo que había aprendido yo en Sony. Pues entonces, caíste en blandito. Caí en blandito. Cuando tenía que instalar equipo, iba, ayudaba, entrenaba a las personas que compraban el equipo y después regresaba. Y a veces estaba 2-3 semanas sin hacer absolutamente nada. Y otra vez, vete para Oregon y allá compraron un equipo, necesito que vayas, lo instales y que les des entrenamiento 2 semanas. Y ahí me tenías, ida y vuelta. Estados Unidos, Costa Rica, llegué a Brasil, pues viajar. Mucho. A partir de los 24, 25 años. Antes de que tuviera Google Maps, antes de todo eso, que tenías que tomar el mapa y decir, ay, tengo que salirme por esta salida y luego para acá. Oye, Héctor, ¿y solo? Sí, pues no. ¿Viajabas solo? Sí, solo. Cabrón. Con tu kit de herramientas y viajar solo. No manches, qué cabrón. Pues es divertido, ¿no? Porque lo tomas como un reto. Hay otros que se estresan y demás. Digo, sí es estresante, pero la verdad yo me divertía. Oye, hablas muy bien de tu alma mater, el ITESO. Pero ¿cómo fue? Y de la UDG también, ¿eh? De la UDG también en la prepa. Sí. Pero te encontraste con esta brecha importante que es lógico que suceda entre la teoría, la cosa de la escuela y los putazos de la... Sí. Cabrón, ¿no? O sea, tu trabajo en Tijuana fue tu maestría, diplomados, bla, 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 ¿no? Supongo. Pues es una parte más técnica. Honestamente, pues todo lo aprendí. No había nada de diseño. Tuve la oportunidad de poder desarrollar software ahí en la empresa porque pues lo que pretendemos todo es automatizar. Y a través de controles remotos y a través de una computadora podías tú mejorar el proceso para cometer la menor cantidad de errores posible. Uh-huh. Y de hecho toda la tecnología actualmente, pues eso es lo que pretende, ¿no? Todo lo que tú encuentras actualmente en el audio, en la acústica, hay muchas herramientas que te puedes
poner como plugins para poderte pues, eliminar ciertos ruidos, dar cierto énfasis a ciertas frecuencias. Bueno, pues allá también. Había muchos errores humanos y yo desarrollé un software para comunicarse directamente a las máquinas a través de un puerto de comunicación serial y ahí me tenías programando. Pero, no, o sea, aparte, medio en pañales toda esa tecnología No de había programación, alguien que me ¿no? enseñara. Yo simplemente agarraba los manuales, entendía cuál era el protocolo de comunicación entre una máquina y la computadora y empecé. Manuales, cero Google, No, obviamente cero sí, ChatGPT, sí. No, la inteligencia artificial, no. cero. Pero sí había Google. ¿Sí había Google? Sí, pero para aprender honestamente tenía que irme a los libros. Lo que tú conoces actualmente como Google y demás, pues trasládate al 96, que son hace más de 27, 28 años. Pues no. Yo en 96 empecé a tocar, o sea, que me recuerdo bien eso. Yo tuve mi primera computadora en el 2000, o en el 2001 tal vez. Claro. Y que era como, ¿y ahora qué hago con esto? Lo primero que hice fue descargar música. El Ares, ¿no? Y que me tardaba así una semana en bajar un disco o más. Ya. Oye, Pero en la universidad ahí fue donde conocí a mis socios. en el ITESO, justamente. En el ITESO. A tus socios actualmente en Bunker. Exacto. ¿Son 4 contándote a ti o son Somos 4? 4 incluyéndome. Ok. Los otros 3 son hermanos y yo soy el único que no soy hermano. Ah, ¿sí? Sí. Ya entraste a la cofradía familiar. A la cofradía familiar. Pero estuvo muy gracioso porque Iván y yo éramos compañeros de generación. Entonces hacíamos las prácticas juntos. Oye, a mí me encantaba la electrónica digital y programar y demás. Además, yo ya tenía la computadora en casa que mi papá una vez me llevó desarmada y yo pues puse el motherboard, montamos el procesador y las memorias y preguntándole a amigos, oye, ¿sí cómo se arma? Y pues me tocó armar mi primera computadora. ¿Qué marca era? ¿No? Totalmente chinita. Ah, ¿sí? Mi papá regresó de California de un viaje que hizo. Me dijo, aquí están las partes. Chasis, motherboard, procesador, todo en partes. A ver, mijo, ¿tú qué le hayas? Sí, esto me dijeron que era la computadora. Está desarmada, ármala. ¿Y qué manuales otra vez? Sí, consultando ahí con los amigos y entendiendo el manual. Y te lo armaste. Entonces, Y lo armé. ¿Y actualmente le hayas, cabrón, al tema de las compus? Ya no me pongo a armar computadoras. Ya no tiene sentido. La verdad, tengo que enfocarme en la parte de desarrollo electrónico y programación sobre todo, pero pues híjole, así me divierto. A mí lo que me gusta realmente es diseñar. Todo aquello que hago extra es porque requiere que lo haga la empresa. Claro, claro. Y a ver, entonces ahora sí cuéntame. Bunker nació sin ti, o sea, fue una cosa previa, pero no mucho tiempo de todas maneras, ¿no? Correcto. Inició Iván Palomera. Él empezó a mediados del 99 y tenía un taller electrónico donde reparaba televisiones, radios, lo que se le acercaran a las personas. Y él en su tiempo libre desarrollaba productos, se desarrolló un amplificador, que según recuerdo el nombre era el AS600. Y se fue al centro de Guadalajara a tratar de venderlo. Y ya le platicaron, no, es que tienes que hacer esto y modificar aquello. Y bueno, empiezas a recibir retroalimentación de los clientes. Oye, esto sí se requiere, esto no. Y lo tiene que tomar uno positivamente. Digo, la verdad a veces te regresas un poco triste porque dices, ay, no funcionó. Y un montón o de no chamba. es lo que quería, no hay demanda. Pero me regreso y déjame seguir diseñando. Sí, medio frustrante, ¿no? Hay que manejar eso también. Sí, hay que aceptarlo. Y en el 99, bueno, empezó Iván. Al par de meses, después de un par de socios que tuvo Iván que desistieron, no conozco exactamente la razón, pero pues tenían ellos, yo creo que vieron que estaba un poco complicado y que esto iba, no a mediano plazo, iba a ser a largo plazo lo que iba a tener que suceder. Y ya tenían compromisos de pareja y demás, dijeron, no, ¿sabes qué? No puedo. Y empezó Arat, se sumó con Iván. Arat e Iván son hermanos. Ok. Y finalmente ya llegó diciembre, nos reunimos los de la generación del ITESO ahí de electrónica. Y yo ya le dije a Iván, oye, pues has invitado levantaste a la muchos mano. y a mí no. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Yo le entro. Tengo mucho tiempo libre por el tipo de trabajo que tengo. Y todas las semanas que yo no tenga pues alguna gira y demás, pues yo me vengo y me pongo a diseñar, que eso es lo que realmente me agrada. Yo quiero diseñar. Y así empezamos, con caminatas, switcheras, dimmers, y eso es lo que empecé yo a diseñar, la parte electrónica digital.
Esas, de lo que me hablas es de iluminación. De iluminación, controladores para iluminación. ¿Te acuerdas de los PAR 64 que eran foquitos que le ponías una mica al frente para poder controlarlos? Totalmente Okay. Calientes, de los chicharroneros. Los chicharroneros. Ok. Yo desarrollaba los controladores para manejar ciertas secuencias y efectos para que ya una persona no estuviera con su desarmador y clavo haciéndolo. No mames, sí es cierto. Recuerdo desbloqueado. Sí. No me acordaba. Y o sea, que DMX ni nada. No, la gente no lo utilizaba. Era un tablero de madera con clavos donde amarraban un par de cables y ya con el desarmador cerraban el circuito. Y se veían las chispas cómo salían de su controlador ahí manual. Yo dije, no, eso no. Sí, no, a muchos de nuestra generación ahorita en este momento que lo están oyendo van a decir, claro, a todo el mundo les tocó. Sí. Pero generaciones pues muchísimo más jóvenes están pensando, eso es la prehistoria, man. No, es la prehistoria. La invención de la rueda prácticamente. No, ya cuando lo veo así en retrospectiva digo, no, sí. Y nosotros fuimos los primeros que metimos microcontroladores dentro de los secuenciadores, que básicamente es programas pregrabados dentro de un microcontrolador para hacer diferentes secuencias. Prenden unos y apagan otros, o se mueven de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y ajustes de velocidad, y nos fue muy bien. O sea, tuvo muy buena aceptación. Tuvo buena aceptación. Empezamos a vender bien en Guadalajara, y nos íbamos en un carrito que tenía ARAT, y nos íbamos manejando a la Ciudad de México con 40, 50 caminatas, les llevábamos, el AL8 y CX8, y con el carrito lleno de caminatas llegábamos tienda por tienda a ofrecerlos. No manches, o sea, eran los vendedores también. Éramos los vendedores. De hecho, sigo siendo uno de los vendedores. Sí. De la empresa. Sí. Pues ya, o sea, son de las cosas que vas encontrando en el camino, que quizás tienes talento, no estoy dudando de tu talento, pero que, o sea, digo, me espejo también, ¿no? A mí me toca vender a la banda cuando yo lo que quería era tocar el bajo, sí. Y ya. Pero sí te encuentras con que, mira, no soy tan malo, güey, a lo mejor sí tenía un talento ahí oculto. Pues tenemos la ventaja que como nosotros diseñamos y desarrollamos el equipo, sabemos qué ventajas tiene. Sobre la competencia, porque también analizábamos la competencia. Decíamos, claro. Mira, ellos tienen estos defectos, están limitados en esto y el de nosotros no. En ese tiempo estaba naciendo entonces Bunker. En ese tiempo nació Bunker. ¿Había otras empresas jaliscienses? Claro, antes de nosotros estaba una empresa Backstage, que ellos solamente desarrollaban la parte de amplificación. Sí, yo llegué a tener 1 o 2 de esos. Y por lo menos acá en la parte que es Jalisco, no conozco alguna otra. Y nada más hemos perdurado, pues creo que ellos y nosotros. ¿Ya no se llaman así, ¿no? ¿O sí? Pues es como nosotros, ¿no? Que creamos Bunker, y luego BKL, y luego Tor, y luego ya Absolution. Ellos también fueron creciendo así como que en diferentes marcas. Okay. Y cada marca está enfocado a diferentes segmentos de mercado. Ya. ¿Y es más o menos de la misma edad de esa empresa? Pues deben de tener, yo creo, unos 7, 8 años más que nosotros. ¿Más? Sí. ¿Apenas? Sí. No, básicamente son de la misma generación. ¿A qué retos apenas, no sé si apenas, pero sí, ya son varios años. Ellos empezaron a finales de los 80s. Pues es que es muy subjetivo decir que es... Cuando tiene unos 51 años ya es muy subjetivo. Sí, ya 5 años es nada. 5 años es 10 años es nada, ya dices, sí. De aquí, en 5 años, sí, sin broncas, cuando estás... Yo le digo a mi hijo de 10 años, espérate, un año, dice, no, es una vida para él. Sí, pero cuando tienes 10 años y 20, dices tú, ahí sí hay mucha diferencia. Exacto. Esas sí son de las cosas que van cambiando con el tiempo. ¿A qué retos te empezaste a enfrentar? Porque tú eres el ingeniero electrónico y querías diseñar, pero luego te estás encontrando con que eres viajero. Y eres vendedor viajero. Sí. Mira, teníamos la gran ventaja que como tenía un ingreso por parte de la otra empresa con la que trabajaba, pues yo podía decir, ¿sabes qué? Pues yo sigo diseñando, lo hago por amor al arte, no hay un honorario que me tenga que retribuir la empresa y listo. Pero a finales del 2001, principios del 2002, la empresa para la que trabajaba me dijo, ¿sabes qué? Vamos a cerrar Guadalajara. No tiene sentido porque pues te mandamos más para Estados Unidos a cubrir otras zonas, mejor vente a Estados Unidos. Y ahí fue el primer reto. Claro, la decisión. ¿Por qué? Porque ya había transcurrido algo de tiempo con Bunker
híjole, y pues todo iba lento. Y ya tenía 25, 26 años y decía, ay, híjole, pues mis ingresos ya no son, ¿Y o ya no van andabas, a ser. no te habías casado? No, ¿Y estabas en planes? no, todavía Todavía no. andabas solterazo. Sí, todavía soltero. Y Qué bueno, honestamente, ¿eh? no, sí, qué bueno. Porque Porque la verdad el estrés que después tuvimos que sobrepasar eso, pues estuvo complicado. Pues, bueno, claro. total que me dice la empresa, si no quieres, pues dime cómo nos arreglamos. Yo dije, pues acordamos un finiquito. Y bueno, pues ahí le dimos a Búnker. Decidiste no irte. Decidí no irme a ¿Con Estados quién Unidos. consultas? ¿Con quién consultabas ese tipo de decisiones? Pues honestamente con nadie, con mi Tú solo. conciencia. A final de cuentas tuve que tomar la decisión. ¿Lo pensaste mucho? Eh, sí me hizo dudar, porque dije, bueno, puedo tener ya mejor ingreso ya en Estados Unidos. Sé que voy bien porque ellos quieren que vaya y vaya a un estado donde el Silicon Valley, donde hay un montón de máquinas y sé que voy a conocer un montón de empresas y va a haber mayor cantidad de oportunidades. Pero a final de cuentas regresé y dije, yo lo que quiero es diseñar. Entonces, allá no voy a estar diseñando, voy a estar limitado en esa parte. Y bueno, todavía estoy joven, creo que lo voy a seguir intentando aquí con lo que es Búnker. Y aparte también ya un poco la cosa ética y le habías como que, supongo que agarrado cariño al tema de estar empezando algo nuevo y estar creciendo, a pesar de que siempre se atoran las cosas. Pero esto, ¿no? También una especie de vínculo que empezaste a crear, no solo con tus compañeros, sino con la empresa como un tercer ser o quinto ser. Sí, así lo veo yo, es como un ente independiente y Ajá. así le llamo Búnker y todos trabajamos para Búnker y si a Búnker o a Tor y BKL le va bien, a nosotros nos va a ir bien, pero si a ellos les va mal, no va a haber para dónde darle. Sí. Y había que alimentarla. Bueno, total que recibí una liquidación, pero dije, bueno, esa liquidación me va a servir. No hubo oportunidad para nada. Ese dinero de la liquidación tuve que invertirlo dentro de la empresa, porque había mayor demanda de ciertos productos y como todos los recursos eran a base de la utilidad que nos generaban los que habíamos vendido previamente, pues íbamos creciendo muy lento, muy, muy lento. Entonces dije, bueno, pues Necesitaban esa inyección. los 20 pesos que me dieron de liquidación, tuve que meterlos a la empresa. O sea, acto de fe ahí, Sí, salto de fe totalmente. sí. Entonces, de ganar, no sé, 10 pesos, pues me conformé con ganar 2 pesos. Dije, bueno, pues ni modo. Y ahí empecé a agarrar, ahora sí de la empresa, pues una nómina. Ujú. Pero una nómina mucho menor a lo que me podía haber ganado si hubiera emigrado yo a Estados Unidos. Claro, qué cabrón, ¿no? Si te hace Entonces, ese fue dudar. el primer Gran así, reto, gran sí. reto. Y ya habían transcurrido 2 o 3 años. Nosotros íbamos así con una meta. Vamos viendo cómo nos van los primeros 2 años. Si en los 2 primeros años nos va mal, bueno, ya vemos qué hacemos. Pero 2 años le ponían. sí, lo poníamos 2 años. Llegamos a esa fecha, dijimos, bueno, pues no alcanzamos a llegar a los objetivos, pero vamos dándole otros 2 años. Y seguimos así, y así. Y realmente fue como hasta el 2006, 2007, donde la empresa ya tomó un nivel tal que ya podíamos recibir un ingreso pues, más o menos. No me Claro. puedo quejar. No era como lo que recibía antes, pero ya era suficiente para subsistir. Sí, pero como que la idea de algo mayor siempre estaba ahí, ¿no? O sea, como decir, Sí, bueno, no llegamos a la meta, pero es que en realidad no falta tanto, hagámoslo. No me voy a poner tan... sí. Si hubiéramos fracasado totalmente, sí les hubiera dicho, ¿sabes qué? No, pues por aquí no va. Claro. Pero siempre se veía la luz, la luz. Entonces nosotros decíamos, híjole, nos faltó estos 2, 3 puntos por mejorar. Y si lo logramos, vamos a dar el siguiente paso. El caballito de batalla inicial fueron las caminadoras que dices, ¿o cómo? Las Las caminatas. caminatas y los Caminatas. chasers. Eso fue lo primero que salió ¿Y comercialmente qué hablando. empezó ya? Por ejemplo, como el 2006 ya estaban en otro lado. Eso fue como en el 2000, ya tenemos esos chasers y caminatas. Ajá. Sin embargo, lo que realmente nos empezaba a dejar más dinero cuando Iván terminó unos amplificadores que era el BK18. Ujú. Y ese BK18 no había nadie en México que hubiera desarrollado un amplificador con esa potencia en el país. No recuerdo. Tan fue así que alguna vez alguien de la competencia, no voy a decir su nombre, nos llamó a una junta. Oye, nos interesa que nos lo maquilen. Ah, Pero dale. yo era un chavito que era totalmente irreverente. Dije, no, ¿cómo crees? O sea, esto se vende con el nombre de Búnker, si no, no se vende. Ah, güey. ¿Te arrepientes de eso? No.
Pues es que está bien, ¿no? Es una especie de ética de Todo defenderlo. inició realmente porque les dije, mira, el hecho de que seamos mexicanos no significa que seamos inferiores ni superiores ni a un chino, ni a un gringo, ni a un alemán, ni a un francés. Simplemente somos mexicanos. Entonces, vamos tomando el reto y lo vayamos haciéndolo nosotros. Y cuando ya le das el nombre de búnker a un producto, digo, no, pues hay que mantenerlo y hay que hacerlo. Claro. Y viviste mucho eso, supongo que te lo quería preguntar más adelante, pero ahorita justo en la coyuntura, sí de repente sucede que la gente como que, no sé ahora, pero a lo mejor en algún momento de, ay, es que mexicano. Da mucho esto, ¿no? De que un producto mexicano, o sea, tenemos esta cosa para mí muy mal de no creer luego en las cosas, no solamente de productos hechos, de bandas, de deportistas, de muchas cosas, ¿no? Políticos, bueno, políticos es otra cosa, pero como cosas, pues, ¿no? Sí. Exponentes de cosas y, ay, güey, es que son de aquí, no sé Ya cómo. le ponemos una etiqueta y creemos que, pues, es un producto inferior. Sí, ¿te acuerdas? Es muy ochentero el decir, es Chafamex. Chafamex. ¿Tú te acuerdas que después de la Segunda Guerra Mundial que bombardearon a Japón, pues, Japón estaba en ruinas? Uh-huh. O sea, no existía básicamente nada. Y empezaron a hacer un vínculo con Estados Unidos y Japón en esa época era la maquila para Estados Unidos. Ahorita cuando tú hablas de un producto japonés, hablas del top a nivel mundial. Exacto. ¿Cuánto han transcurrido? 75 años. Hay un chiste hay un gag pequeño en Volver al Futuro, cuando va a los 50 y le enseña una cámara. Ajá. Y dice, pues es que es japonés, por eso no sirve. Exacto. Y le dice Marty de los 80, ¿qué te pasa? Los japoneses es lo más chingón. Exacto. O sea, los 50 no lo era, en los 80 ya. ¿Y cuánto les tomó? ¿25, 30 años? Sí. Entonces, básicamente nosotros hemos cambiado la mentalidad. Digo, ¿sabes qué? Es que tal vez algunas otras marcas están buscando competir por precio nada más. Yo normalmente cuando llego y quiero mostrar un producto y que me lo han rechazado, a veces me dicen, es que comparado a esta otra marca que traigo de Estados Unidos o de Europa, estás casi me igual. Da este otro desempeño. Ya me regresaba yo a la empresa. No, pues es que me dijeron esto y aquello. Voy a ponerme a trabajar y tengo que mejorar todas esas características del producto para que este cliente que ya me conoce y me tiene confianza se atreva a adquirirlo. Uh-huh. Y ahí me tenías desarrollándolo. O sea, en lugar de pensar, bueno, te lo dejo más barato. Tal cual. Fue por eso que empezamos a crear varias marcas. Bunker, luego BKL, luego Thor y luego Absolution. Cada marca va dando una solución para el mercado. Uh-huh. Entonces, no todos tienen para invertir en un equipo Thor, que es la gama ahorita más alta que tenemos en audio. Claro. Pero te tengo una alternativa en BKL o tengo una intermedia con Bunker. Uh-huh. Entonces, yo busco a final de cuentas un catálogo lo suficientemente grande para que yo le pueda ofrecer lo que el mercado me pida. Uh-huh. Y no todos iniciamos comprando un Gibson, un Fender o un amplificador Marshall. No teníamos los recursos para hacerlo. Oh, claro. Entonces yo voy a arrancar con lo que quiera o con lo que pueda. Con lo que me alcanza. Oye, es que está usado y ni modo, yo lo que quiero empezar a darle. Y así fuimos nosotros. Entonces, híjole, la verdad es de que en lugar de tomar lo negativo, le digo, pues a veces me regresaba frustrado, pero decía, ¿sabes qué? Tiene razón. Escuché esto y aquello. Tengo que aprender cómo medir y cómo desarrollar un producto nuevo para que supere a este que me acaba de decir que le gusta más. ¿Ha cambiado esa percepción, sientes, de las cosas mexicanas, empresas mexicanas? Bueno, nosotros seguimos luchando contra ello. Digo, no voy a hablar de marcas de Estados Unidos ni de Europa, pero pues no todo lo de que manejan ellos es la gama más alta. Es decir, ellos tienen 50 modelos y tienen el modelo muy económico y tienen el modelo Mega Plus que lo ves en los escenarios ahí con bandas como Metallica, como Guns N' Roses, no sé. Y que hay una diferencia, cabrón. No, y hay diferencia en precio y en desempeño. Sí, entonces, yo conozco el mercado y digo, ok, este producto, por sus características que nosotros tenemos, pues es igual o superior a este otro de ellos, que de ese segmento. Y ve, el de nosotros cuesta 40% menos. Ahora pon uno y otro y escúchalo. A final de cuentas, esa es la prueba final. Pues sí, ¿no? Claro. Y tú escúchalo y ya me dices. Que mucho se da también por el posicionamiento de una marca. Cuando llega un Electro Voice, un HK, no sé, hasta JBL, no sé. Sí.
como que ya la gente se va un poco a la segura, pero te encuentras en nuestro camino, por ejemplo, nos hemos encontrado con que no es así. O sea, ¿qué serie compraste? Correcto. Solamente trae esa etiqueta, pero no, o sea, no te va a dar lo mismo, no vas a la segura. Y por eso te das cuenta que cuesta tan distinto, aunque Claro. se vean parecido los componentes. Eso es lo que uno tiene que aprender a la mala. Lo hemos aprendido nosotros a la mala. Y es tu Sí. labor, entonces, hacérselo ver a Hacérselo los ver a clientes. las personas. Justo. Entonces les digo a todos, ¿qué prefieres? ¿Comprar algo de plástico que se escuche con tanta presión sonora y con tal cobertura y demás, a un producto que es de madera, que tiene tal tipo de componentes y que tiene un servicio postventa local? Que algo cuando nosotros iniciamos y que me recalcaron mucho los clientes es, yo lo que quiero es servicio postventa. Estoy cansado de que compro un producto hoy y olvídate de la razón que sea por la cual falle. Pudo haber sido mi error, pudo Sí. haber sido lo que tú quieras, pero yo necesito a alguien que le pueda dar servicio al producto. Sí, porque pues tú tienes los componentes y Yo todo. tengo todo, entonces tenemos desde el transistor, el tornillo, la resistencia, el capacitor, el microcontrolador, lo que tú quieras, nosotros lo tenemos. Sí, esa es Y una esa es la ventaja. gran ventaja. Claro. ¿Qué tan pronto empezaron ya después de las tiendas a pasarse a otro tipo de clientes, como los venues, las empresas un poquito más grandes? Sí, pues todo fue en base a recomendación, pero empezamos en el 99. En el 2007 surge BKL, porque BKL, que es Bunker Lighting, eso significa. Ujú. Y empezamos a importar algunas luminarias de China para poder cubrir ese mercado, porque les dije, ¿saben qué, señores? Hacemos la parte digital, pero yo no tengo la capacidad de desarrollar algo a este precio. Está tan barato que es imposible competir contra ellos. Entonces, déjanos buscar qué opciones hay en China para nosotros comercializarlo. A final de cuentas, el cliente nos lo está pidiendo. Ujú. Todo lo que tú ves en nuestro catálogo es porque alguien ya lo pidió. Ese es Órale. el secreto de todo ¿Ah, esto. sí? O sea, inicia al revés, es por Por demanda. demanda. Todo Wow. lo que nosotros hacemos. Y siempre tengo un vínculo muy especial con todos nuestros clientes. Oye, ahora estoy buscando esto y aquello, pero el precio está muy alto. Y yo les empiezo a preguntar, bueno, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Haces hasta investigación de mercado. Claro, claro. Por eso te digo que Siempre. los caminos de la vida no son lo que yo pensaba. Si dijera el famoso poeta, ¿no? O sea, tú Sí. querías diseñar y, Claro. ¿no? Pero quiero diseñar algo que sea algo que demanda el mercado. Claro. Porque también es muy frustrante diseñar un producto que nos ha sucedido y que vendes 10 unidades, 2, 3 unidades al mes. Dices, no, esto no es negocio. O sea, esto lo invertí 1 año y medio de mi vida y no tuvo demanda. Ujú. Y ahí está complicado. Entonces, por recomendaciones. Yo creo que es lo más natural y lo mejor que pasa en muchos Sí. rubros, ¿no? La recomendación. Y aparte, es lo más, digamos, como valioso, yo creo. Porque pues Sí. tu trabajo, o sea, te están recomendando no nada más porque es amigo de, Claro. te tiene que sustentar el Claro. producto. Pues nosotros empezamos muy bien con los amplificadores Bunker, porque te digo, no había nadie en el mercado así con amplificadores de 3,000, 4,000 watts totales, reales. En México no había nadie que lo pudiera hacer, entonces, híjole, durante 5 o 6 años estuvimos muy bien posicionados dentro del mercado, desde Tijuana hasta Cancún. Sí, yo Y creo que ahí fue tenemos- donde todo el mundo lo conocimos, la marca. Exacto. 2007 surge BKL, Exacto, la iluminación. la iluminación. Y también empiezan a posicionarlo, ya como te digo, con clientes un poquito más grandes, con venues y esto. Es con empresas de producciones y renta que me empezaron a presentar. Y surge BKL, empecé a contactar personas que tenían mucho contacto con las empresas de renta y empezamos ahí, trayendo 2, 3 luminarias en pallet desde China. Era algo también para nosotros completamente nuevo, porque pedías algo y pues la verdad nos fraudearon varias veces al principio. ¿Serio? Llegaban y, oye, es que te pedí la muestra por aire, pero resulta ser que lo que me llegó ya por barco no corresponde. Es que le hicimos varias mejoras. Le digo, es que tus mejoras Van para atrás. fueron para atrás y están tronando los focos y está pasando esto y nos tienes ahí perdiendo dinero porque tuvimos que recoger el equipo, regresar algún dinero al cliente porque pues, el equipo no desempeñaba. Sí, y con el tiempo es encontrar a los adecuados. Claro, no, pues ahí fue un debate entre los socios. Es que ya ven, los chinos tienen esos problemas y nos... Total que así nos fue. Desarrollamos nuevos proveedores, platicamos con ellos qué es lo que buscábamos
Y pues finalmente así es como surge BKL. Oye, y el asunto iban bien fuerte con el tema de los amplificadores. Sí. Los poderes que todo el mundo traíamos antes cargando como Sí, locos. pesadísimos, ¿te acuerdas? Pesadísimos, dificilísimo. Y se empiezan a dejar de usar. Entonces tuvieron que empezar a adaptar supongo que, o sea, yo los veo todavía. Hay gente que los usa todavía. Sí. De hecho, en Barba Negra creo que hay uno de ustedes. Ahí para los monitores que... Como que ¿qué pedo? ¿Quién usa poderes todavía? Pero sí, hay gente que los usa. Sobre todo, depende de dónde te vayas, ¿no? Que si te vas a Ciudad Guzmán o a otros lados, ahí tienen todavía. En el sureste se siguen utilizando mucho los amplificadores. Hay lugares donde hay demasiada lluvia y humedad, entonces yo siempre recomiendo que sean sistemas pasivos, porque pues estás en el toquín, en el concierto, y de repente cae una tromba, y si fuera un sistema totalmente activo también... Ahí es donde le cae el agua, claro. Ahí es donde le va a caer el agua. Claro. Entonces yo recomiendo ahí el pasivo. Sí, sí. Pero ya estoy hablando de producciones grandes. Cualquier cosa pequeña o mediana, yo siempre recomiendo más el activo. ¿Y ahí qué tan, o más o menos en qué tiempo empezaste a desarrollar eso? Fíjate que del 2007 más o menos hasta el 2010, solo me estaba enfocando en la iluminación. Pero en el 2010 surgió un cliente que me dice, es que en México solo hay uno que hace lineales. Uh-huh. Solo uno. Estamos nosotros buscando una alternativa. ¿Por qué no son ustedes? Entonces dije, ok, pues es que no conozco mucho de acústica. Una cosa es electrónica y procesamiento y la parte digital de microcontroladores. Y otra cosa es la parte acústica. Hacer un sistema lineal es otro boleto. ¡Órale! Entonces, pues dije, déjame intentarlo. Y empecé buscando primero proveedores en China. Entonces encontré algunos, empezamos a traer algunos. Y pues bueno, a la prueba y error, un par de años, la verdad es de que no nos iba muy bien. No tuvo demanda el producto, entonces en base a ir tocando puertas y que te fueran rechazando, fui comprendiendo qué es lo que necesitaba el mercado. Dije, ok, ya sé lo que requiere el mercado, vamos desarrollando esto. Y no teníamos máquinas de control numérico ni absolutamente nada. Todo lo teníamos que empezar a comprar desde China, porque era lo más económico. Claro. Y era componente me refiero a las bocinas y los agudos en China, el módulo de amplificación hecho en China, el cajón hecho en China. ¿El cajón también? También, todo. Y empecé a traerlo. Tuve que ir a China, fue mi primera vez en el 2011, porque dije, no, ya estamos invirtiendo mucho dinero por acá, necesito conocer las empresas que realmente estén bien establecidas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas somos nosotros los que damos la cara al mercado aquí nacional. Claro. ¿Y cómo fue tu experiencia? Para mí fue una sorpresa porque yo esperaba ver un país de tercer mundo y cuando yo llegué a Guangzhou por primera vez me sorprendió, dije no manches, la infraestructura de aquí está a nivel de Estados Unidos y no cualquier estado, estoy hablando como de, no sé, California, que tiene una infraestructura también muy importante. Entonces para que veas más o menos. ¿Y ya la empresa que conociste dijiste, no, si es de neta? Cuando yo conocí las empresas dije, bueno, quiero ver de qué se trata. Y no eran empresas de nuestro tamaño. 40 empleados, 50 empleados máximo, había unos de 25, y nos llevaban a barrios, pues bravos, ¿no? Decía, ay cabrón, a ver si salgo de aquí vivo. Sí, en China, bueno, ¿y quién me encuentre? Las ratas saliendo ahí por los edificios, o sea, literal. Sí. Digo, ya hay cosas así más nasty que después te cuento, pero me tocó conocerlas y sentarme ya con ellos. Y platicar con los dueños de las empresas, decirles, ¿sabes qué es? Que queremos hacer esto, pero si hay algo que nos piden los clientes es el servicio postventa. Yo no puedo vender absolutamente nada que tú no te comprometas a darme un servicio después. Entonces vas conociendo 7, 8 empresas, empiezas a hacer compromisos y típico, ¿no? Pues 3 o 4 te cumplen, 3 o 4 no te cumplen y empiezas a tener que estar migrando a buscar más y más y más. ¡Qué reto! Increíble. Y bueno, al final ya te has como que quedado más, digo, yo no sé, porque lo veo a la distancia y lo he dicho muchas veces. A veces cuando ves un proyecto exitoso, lo que piensas, que yo considero a Bunker un proyecto exitoso, como que todo ha sido hacia arriba. Como que ha sido así, ¿no? El camino, todo fue para arriba. Empezaron y llegaron súper alto y van muy bien. Pero seguramente hay unos momentos en los que otra vez... Como grupo sí, sin embargo, tú lo acabas de decir.
Bunker siempre se ha identificado por ser todo diseñado y fabricado por nosotros. Por eso le llamamos BKL al otro y por eso le llamamos Tor a otro. Tor, una parte es diseñado y fabricado por nosotros, pero todo lo que es iluminación y pantallas no. Entonces Bunker tuvo su crisis porque no podíamos desarrollar tanto producto porque perdió demanda la amplificación. Los amplificadores que nos sostuvieron 5 años, 6 años, ya no había demanda. Naturalmente. Nos tocó la transición. Ahí a que aprendimos y desarrollamos muchas cosas, híjole, se nos vino encima el mundo. Sí, los agarró pues un poco desprevenidos. Porque además rápido, las tecnologías avanzan rápido. Y no hay perdón de Dios, o sea, aquí es o te adaptas rápido o vas a perder el mercado. Claro. Y para nosotros, después de que hubo un bajón en Bunker, nos ayudó mucho BKL, pero muchísimo. Entonces eso que perdimos en Bunker, en BKL lo recuperamos. Mira, eso fue una movida. Lo hicimos justo a tiempo. Nos hubiéramos tardado 3, 4 años más, tal vez no lo contábamos. Claro, claro, totalmente. Entonces todo es cuestiones de tiempo. Y ahí estábamos los 3 socios, oye, ¿creamos BKL o no? Nos tuvimos que poner de acuerdo después de varias juntas y pues dudas que teníamos, pero gracias a Dios pues lo hicimos. ¿Y cómo es? O sea, por ejemplo, la relación, eso que te decía, ¿qué te consideras más? ¿A qué te dedicas? ¿Eres ingeniero hoy en día? ¿O eres vendedor? ¿Eres viajero? ¿Eres empresario? Yo soy emprendedor. ¿Y qué es lo que haces? ¿Cuál es tu día a día? Básicamente lo que yo creo que soy más es emprendedor. Entonces siempre estoy emprendiendo algo nuevo. Siempre. O sea, no te para la rata acá. No me puede parar. Tengo que cubrir muchas tareas que son del día a día que ya trato de asignar a las personas que están trabajando con nosotros, porque ya actualmente en la empresa trabajan casi 70 personas, 65, 66. Pero yo siempre estoy buscando qué oportunidades hay de mercado nuevas. Justamente el año pasado creamos una empresa en Estados Unidos y yo soy el responsable de abrir mercado allá. ¿Qué es lo que buscamos? Sabemos que ya tenemos un producto que puede competir en desempeño y calidad y en un precio tal que me permite competir con las marcas de Estados Unidos y de Europa. Entonces, ¿quién tiene que ir a hacer las muestras y demás? Yo tengo el inglés, sé exactamente qué se hicieron, por qué se hicieron y cómo funcionan, porque yo soy en la parte del director de diseño de la empresa. Entonces no hay alguien que me pueda decir, no, es que pasa esto. No, amigo. Esto hice así, tal código tuve que meter y tal tipo de filtros y son los coeficientes calculados de esta forma y matemáticamente me genera todo. Básicamente no hay alguien que me pueda refutar algo. Claro. Sobre de mi producto, ¿verdad? A lo mejor de algún otro producto que yo ignore, sí. Pero lo que nosotros hacemos, no. Y cuando tengo alguna duda, sobre todo de la parte acústica, pues tengo ahí a Benjamín y a Ramiro que me ayudan. Oye, ¿por qué hicimos esto? Pues eso te hace, en cierta medida, un poco irreemplazable, por lo menos en el momento, por lo menos hasta el momento. Somos una empresa tan pequeña que todavía no hay tantas personas cubriendo una misma tarea. Es como cuando vas iniciando. Claro. Pues nosotros iniciando teníamos que limpiar nuestra área, tener que lavar nuestros propios baños. O sea, no hay alguien que te pueda ayudar. No tienes recursos para poder gastarlos en alguien que te ayude haciendo esas tareas. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Empezar a contratar técnicos y luego empezar a contratar a alguien del área administrativa. Nosotros también al principio hacíamos la contabilidad. ¿En serio? ¿En serio? Pues no tenemos otra. ¿Y es un área que se les facilita a alguno de ustedes? Justamente en el 2013, cuando arranca Tor, entra el cuarto socio en Tor, que es Sirawen. Sirawen hace la parte administrativa. Él ya trabajaba para Bunker en la área administrativa. Okay, como... Es hermano de Iván y Darat. Claro. Entonces, el tercer hermano es el tercer hermano. Okay. Y así es como nos tocaron las tareas. Él estudió administración en el ITESO también, pero sí está mucho más joven que nosotros. Yo tengo 51, creo que él tiene 45, 46, o sea, 5 o 6 años menos. Sí. Y él ya le delegamos esa responsabilidad. Bueno, tú encárgate de la parte administrativa. Son un montón de retos que van saliendo prácticamente mientras hablamos, ¿no? O sea, cada semana te vas a encontrar con cosas que a lo mejor no habías dimensionado hace. Sí. Y tienes que analizar rápido el mercado para poderte adaptar. Y si necesitas a alguien que te ayude con el día a día. ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder hacer esas nuevas tareas. Sí, claro, te consume. Yo lo que siempre estoy buscando es qué producto nuevo tengo que diseñar
para poder competir con lo que están haciendo en Europa y en Estados Unidos. ¿Y cómo haces eso? O sea, es decir, ¿a dónde acudes? ¿O con quién acudes? Híjole, pues no, la verdad es de que uno va tomando experiencia y va tomando retos y va teniendo relaciones con proveedores, con la gente que trabaja contigo y preguntándole a personas que saben mucho en el mercado, ¿no? Hace ratito mencionamos a una persona que es Sí, el gran Magú. El Magú. Mauricio Magú, que lo acabo de ver, que siempre es un agasajo hablar con él, es un apasionado, tú lo decías, es un apasionado y se va el tiempo y él hablando de una manera, o sea, lo hace con una gran pasión. Que yo veo eso también en ti, es algo, no es tu chamba, es tu vida, puedes decir. Es mi vida, yo siempre les digo a todos, yo desayuno, como y ceno lo que hago. Y si no estoy viendo un proveedor, estoy viendo qué voy a desarrollar. Y si no estoy viendo qué voy a desarrollar, estoy buscando cómo ahorrar algo en algún producto. Y quiero llegar a final de cuentas tener una empresa que sea reconocida en el mercado. Claro. ¿Y qué tanto es, por ejemplo, estar ya, o sea, claro, vas a un concierto y te encuentras a Magú, platicas con él y de ahí a lo mejor te puede dar alguna pista sin querer? Lo que tú me comentas, lo que me comenta Magú, lo que me comenta cualquier empresa de renta, yo la recibo como retroalimentación. Ajá. Y con ello ya identifico, mira, tenemos este problema en el mercado, lo tengo que resolver y así voy a vender el producto. Pero también la gran ventaja que tienes es que también te gusta la música. O sea, no es algo que tengas que sufrir un concierto. Para nada. Pues depende del género que me toque, ¿verdad? No, la verdad hay algunos sí que sí tocan. digo, sí, y pues digo, no importa, o sea, es mi trabajo. Pero cuando alguien me dice, vete al C3, al C4, yo ya sé lo que voy a escuchar. Entonces digo, claro. Pues ahí está bien. Y aparte me presentan a veces como si fuera el empresario que contrató al músico y me tocó fotos ya con Helloween, con Zakk Wylde, con ¿en serio? con un montón de artistas. Entonces a mí me tocó ver a Aerosmith de aquí contigo. No manches, qué cabrón. A Tyler así bien cortito. Con Def Leppard, el año pasado creo que estuvieron aquí en el Telmex. Pues estaba ahí alguien ahí en monitores, o hace 2 años, estuvo The Warrant abriendo, y Octavio me dijo, pues estoy aquí en Guadalajara. Dije, ok, ¿y dónde estás? En el auditorio Telmex. Y eso es que Warrant, las chicas de Monterrey que están pegando durísimo ahorita. Sí, claro. Van a abrirle a Def Leppard. ¿Cómo? Invítame, ¿no? Y voy rápido y ahí backstage ahí junto a Def Leppard. No manches. Hasta me voltearon a ver y todo, yo bien serio, dije, les pido el autógrafo, ¿no? ¿Qué hago? Sí, ¿me hago groupie o soy profesional? Sí. Puta, no los molesté ni nada, pero sí dije, ay, me arrepiento de no haberlo hecho. No, pero el estar ahí, Héctor, aparte luego me cuentas que ese fue tu disco o uno de los Histeria que más... con el que yo inicié y dije, no, este es el álbum, el más grande que yo he escuchado. Casi no tienen una rola mala, dije, no, todo está perfecto. Perfecto. Y ahora verlos, no, tiene este lado romántico bien cabrón, Claro. de que además dices, mi pasión me trajo aquí, me regaló Claro. esto. Se convierte en un ciclo ahí bien chingón. Cuando me subí al escenario donde estaba Halloween, dije, no manches, qué padre. Y para muchos no es importante, pero para mí sí. Sí, claro, totalmente. Y me contaste hace rato que con C3, C4 tienen una colaboración, ¿verdad? De hace tiempo. Sí, por ahí conocí a Alejandro, que trabaja ahí en C3. No sé cómo tiene una participación y me presentó a uno de sus socios, que es Alfonso. Y tenía necesidad precisamente de lo que te estaba diciendo. Tenían un side field en el escenario de C3, que está ahí por Avenida Vallarta y Chapultepec. Que ya no tenía servicio, no tenían cómo repararlo, no se escuchaba bien y demás. Extranjero, obviamente. Sí, que lo vendía una empresa de aquí, pero pues también la empresa de aquí no tenía cómo repararlo. Entonces, ¿qué haces? Pues buscar alternativas. Y Guillermo Gutiérrez, de una empresa que se llama G3, me los presentó. Y dijeron, mira, quieren un sidefield. Dije, mira, tengo ahí uno que utilizo de demo, que ya le queremos dar... jubilarlo. Ajá. ¿Por qué? Porque ya hay una nueva versión y demás. Le echamos una manita de gato, lo actualizo y ya les va a servir. Y no, pues ahí me tienes. Y con todas las bandas. Y siempre que van a tocar, Alfonso siempre se porta muy bien conmigo. Y vas. Él puede pasar como si fuera cuando puedes, Héctor. El de prensa. Pero sí vas, sí sueles ir mucho. Cuando puedo voy. Honestamente ya... Híjole, viajo muchísimo por eso de que tengo que ir a Estados Unidos y regresar. Pero cuando puedo voy. Y pues gracias a Dios me ha tocado estar ahí con bandas que fueron mis ídolos de chavo. Yo en el 80 y tantos escuchaba Halloween. The Best, The Rest and the Rare.
Ese álbum fue el primero que escuché de ellos. Sí, Y no. yo lo escuché, dije, no manches, sí me gusta más el power. Dije, y empecé ahí. Sí, no, ya me di cuenta inmediatamente la primera vez que fui a tu oficina que tienes el cuadro de Iron Jimi Maiden. Hendrix, sí, exacto. Si tienes así, o sea, se nota que ese es cabrón tu gusto. Esa es mi preferencia musical, pero digo, escucho también de otra, ¿no? Ya ¿Aprovechas en Estados Unidos a ver también bandas o no? Sí, y definitivamente sí es diferente verlos allá que verlos acá. ¿Por qué? Por la infraestructura que tiene. La producción. Sí. Qué cabrón. Y eso te hace... Aquí me tocó ver a Metallica en la Autónoma, bueno, ahorita que se llama, ¿cómo se llama? No sé, 3 de marzo. El 3 de marzo, sí. Ahí me tocó ver a Metallica, me tocó verlo en el Rose Bowl allá en Pasadena. ¿Y nada que ver? No, nada que ver. Y eso te hace como voltear hacia tu propia empresa y decir, ¿cómo podemos hacer para que esto no pase? Ahí depende mucho de las producciones, pero Claro. también me doy cuenta que idealizamos muchas marcas. Y digo, no, aquí escuché esto y tienen este problema, hicieron mal este ajuste y tiene que ver con el venue y tiene implicaciones. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a recibir críticas del producto y digo, a ver, ¿tienen razón o no tienen razón? Y yo me cuestiono. Digo, y empiezo a analizar y solo yendo a los venues, estando en vivo y conociendo los problemas con los que se enfrenta el usuario y demás, realmente puedes encontrar una solución para que tu producto salga, ahora sí que no quiero decir el nombre, pero contra errores, ¿no? Contra errores muy comunes que cometen las personas. Claro, claro. El mercado está muy acostumbrado a aprender de lo que dijo el vecino o lo que dijo su mentor, pero realmente a veces no hay una justificación técnica para hacerlo, simplemente porque alguien de arriba me enseñó así y yo lo hago así. Y muchas veces son los que menos saben. Y a veces son los que menos saben. no Entonces están. ten mucho cuidado con lo que haces si realmente quieres crecer. Yo siempre les digo a todos, si yo te comento algo, duda de lo que te voy a comentar. Y yo siempre lo hago. Digo, a ver, me dijo esto, ¿será cierto o no? Y me pongo a investigar. Compáralo, confírmalo. Actualmente, con las herramientas que hay, no manches, puedes hacer un montón de cosas. Claro. ¿Cuántas veces te ha pasado de que estás dándole vuelta a la cabeza y un problema y un problema? Te vas a dormir y despiertas y dices, así se soluciona. Sí. Muchas veces. No manches, a veces he durado semanas con un problema para desarrollar un algoritmo y demás. Y no duermes y de repente te relajas, descansas y despiertas y dices, la solución es esta. Sí. Ahí está, nomás le das como el tiempo a que también... Lo madures. Sí, exactamente. Y ya, y empiezas a desarrollarlo. Muchas de las cosas que nosotros desarrollamos no había alguien que lo había hecho en México. Cuando alguien me dijo, es que cómprate el chip para el DMX, le dije, no, carnal, ¿cómo crees? Yo soy ingeniero electrónico, yo desarrollo mi propio código. Por orgullo no iba a aceptar agarrar un chip y lo iba a integrar. No, y ahí me tienes programando. Tum. Me acuerdo que me fui unas vacaciones y me llevé el cuaderno. Dije, ándale, así se soluciona. Y ya regresé y a programarlo, miren, ya funciona el DMX. No, me lo cuentas, Héctor, y es como que me estás hablando ahora sí que en chino. Honestamente, yo creo que si yo tengo esa capacidad, cualquier otra persona en México y en todo el mundo tiene esa capacidad. Sí, claro. Así como tú le dedicas a un instrumento 7, 8 horas diarias y demás para ser así de bueno como eres. Gracias. Yo también le tengo que dedicar todo ese tiempo. Sin duda. Sí, no. Y aparte, el fuego de que algo te apasiona es irreemplazable. Claro. Eso es la motivación principal, ¿no? Sí, y a veces te cuestionan, ¿no? Oye, ¿por qué lo haces? Y, pues, no sé, o sea, lo voy a hacer porque lo quiero hacer. Claro. ¿Qué es lo que tú ves que le falta a Bunker? O sea, no que le falta de que tengan una falta de algo, sino más bien, ¿cuál es la meta? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿En qué momento te ves a ti retirándote tal vez? ¿O no piensas en eso? Sí pienso en el retiro, cómo va a ser, porque a final de cuentas no es lo mismo los 30 que los 40 y ahora 50. Uh-huh. Pero que yo quiero seguir diseñando y desarrollando productos y demás, eso yo creo que va a ser hasta que me muera. Porque me mantiene pensando y me gusta. Entonces es algo que yo nunca voy a dejar de hacer. No puedes. No puedo dejar de hacerlo. ¿Qué va a suceder? Pues no sé, quiero delegar mayor responsabilidad a las nuevas personas que vayan integrándose dentro del equipo. Claro. ¿Por qué? Porque mi objetivo real es de que nuestro producto entre a rider. Tú estás acostumbrado a ver riders de muchas empresas. ¿Qué significa? Que el artista pida la marca. Que el artista pida el modelo. Ese es nuestro objetivo realmente actual. Y justo el año pasado estuvimos
en la Arena Monterrey, porque un distribuidor hizo una expo en noviembre del año pasado, se llama Javier de León, invitó al ingeniero de sala de los Tigres del Norte, que se llama Ramiro Garcés, escuchó los equipos y dijo, ah, caray, estos equipos se escuchan bien, no es lo que yo había escuchado antes en el mercado nacional. Y dije, me llama la atención. Y ahí fue el primer reto. Yo venía bien cansado de Estados Unidos, dije, ya diciembre lo voy a descansar. Pero cuando dijo que era para grupo pesado y que había la oportunidad de estar en la Arena Monterrey y demás, y era la primera vez que un equipo mexicano iba a ser aceptado por el grupo en una arena de ese tamaño para 15,000, 18,000 armas, dije, no, ni modo, vámonos. Claro. Y allá estuvimos. Le echaste el foie. Le eché el foie. Y nos fue muy bien, muy buenos comentarios. Yo vi 2, 3 puntos de mejora que regresando inmediatamente me puse a trabajar en ellos. O sea, más que tomarlos como una observación o crítica de alguien, yo ya sabía dónde tenía que trabajar. Dije, ok, esto lo puedo mejorar. ¿Por qué? Porque quiero competir contra las grandes ligas y cuando quieres competir contra ellos, no hay descanso. No hay descanso, tengo que darle. Y ahí me tenías con todo el equipo. Miren, tenemos que mejorar esto y hacer esto y ahí me tienes. Qué chingón. Y entonces, aparte de estar incluido en los riders de las bandas, desarrollar más productos, ¿hay cosas todavía que tienes ganas de hacer? El audio y la acústica siempre tienen puntos para mejorar. Y lo que yo buscaría hacer es un sistema lo más plug and play posible. Ajá. ¿Para qué? Para que todas las personas pudieran ajustar sus sistemas de acuerdo a su sala de concierto y que se escuche siempre muy bien. Sabemos que siempre está la parte del operador y demás que tiene que aprender. Y es lo que yo les digo a todos. O sea, conoce tu equipo y también ponte a trabajar tú. Si tú cambias un micrófono, cambia el sonido. Si tú cambias tu instrumento, va a cambiar el sonido. Si tú cambias la posición de las cosas y retiras 1 centímetro más o lo ubicas diferente, se escucha diferente. Todo el tiempo. Y la verdad es de las cosas que tiene uno que siempre estar ahí sobres y sobres y sobres. Yo me he ido muchas veces de lugares y digo, esta demostración no me gustó, algo pasó. A lo mejor mucha gente se quedó contenta, pero cuando yo escucho a mi equipo digo, no, aquí faltó algo, aquí está mal. ¿Quién hizo esto? Pasó esto acá. Y eso a mí me tiene siempre. Sí, claro. Pues es la manera de mejorar, ¿no? También creo una que cierta es la forma de mejorar. Dosis de autocrítica y de, pues sí, de estar viendo siempre el punto de mejora. Exacto. Hay algunos que les duele o nos duele que te pongan el dedo en la llaga, claro, pero pues es el ego. No, es el ego. A mí no, digo, ok, está bien, lo voy a mejorar. A muchos me preguntaron cuando el audio lo migramos, que empezamos, te digo, trayendo todo de China, dijimos, a ver, aquí tenemos un problema. Los componentes no tienen repetibilidad. ¿Qué significa? Que si compro hoy y luego compro en 6 meses, el equipo se escucha distinto. Entonces no puedo ya seguir trayendo componentes de China. Claro, tengo que saberlo aquí. Entonces tengo que ver con un proveedor de marca mundial que sí me pueda cubrir lo que queremos. Y así empezamos a buscar proveedores de bocinas. Y encontramos. Y ahí me quedé y dije, bueno, vamos a seguir buscando otro más. Hasta que llegué con Faital Pro. Que son italianos. Los altavoces, el componente que va dentro de la caja, eso no lo hacemos nosotros. Eso lo traemos de Italia. ¿De Italia? Sí. Y llevamos ya una relación como de 7, 8 años. Pues ya, sólido. Ya es sólido. Nos dan un supercrédito, se portan muy bien, traemos ya por contenedor, ya no son pallets, entonces ya nuestro volumen de venta ya es grande. Bueno, yo digo que grande, ¿no? Comparado contra las marcas como JBL, Electro Voice, somos ridículamente pequeños. Claro. Pero ahí vamos, creciendo poco a poco. Y luego nos falló la parte electrónica. Dije, no, ¿para qué lo traemos de China? Iván, ponte a hacer módulo. En este campo, Bunker puede crecer. ¿Y qué tenemos? Pues un montón de cajas por desarrollar. Entonces vamos desarrollando módulos. Y se desarrollaron los módulos de amplificación. Y fuimos mejorando y mejorando. ¿Y qué se viene? La pandemia. Ay, cabrón, claro. No, en la pandemia ese fue el mayor reto de la empresa. Porque todos ahí con una cara de derrotados, tuvimos que dar las gracias a algunas personas que trabajaban en la empresa. La mayoría, casi el 50, como el 60% se mantuvo, aunque nada más medio turno y pues un salario más bajo. Pero híjole, la verdad es de que ese año estuvo mortal. No vendíamos nada. Probablemente la industria más golpeada, la del espectáculo. Sí.
Mientras la de los hospitales y la de medicina fue comida, un todo. boom, para nosotros, híjole, entramos en una crisis terrible. Y cuando ya eras una empresa pequeña con 50, 60 empleados, la verdad ahí la nómina se nos empezó a complicar. Sí. Dijimos, ¿cuánto va a durar esto? Nadie sabía. Nadie sabía. Uno pensaba que un unos mes, meses. 2 meses, 3 meses. Y ya cuando llegó al tercer mes, a ver, señores, aquí ya tenemos que platicar porque se nos complicó. Tienes ya gastos importantes. Sí, totalmente. Y la verdad, hasta ganas de llorar nos daban y dudábamos, no, es que este mercado no funciona, va a pasar eso otra vez en un futuro. Digo, pasó un siglo para que se repitiera. Entonces yo la verdad les dije, pues yo voy a seguir en esto, yo tengo que seguir trabajando en esto, me agrada mucho. Solo tengo tiempo para diseñar, nadie me va a interrumpir, nadie me va a llamar, nadie. Y que me agarró diseñando. O sea, tuvo su ventaja, porque Sí, tuviste tuvo una mucho ventana. tiempo. Y mi mujer me decía, vamos ¿a dónde vamos a ir? No hay dónde salir. No hay nada. No hay dónde salir. No voy a hacer nada. Y ahí me tenías en Wikipedia bajando toda la información para implementar filtros FIR, fuente de switcheo con poder universal, mejorar todo en nuestra gama de productos, porque no tenía ese tiempo, tenía que andar saliendo y haciendo demostraciones. Dije, ok, en la pandemia lo voy a lograr. Y sí. Y gracias a Dios lo hicimos. ¿Y duró más de lo que te imaginabas? Sí. Mucho. ¿Hasta A cuándo nosotros nos tocó la gripe aviar. Ajá, No sé sí. si te acuerdas. Sí, sí, Le 2011, ¿no? con Calderón. No, 2009, creo. Creo que fue por ahí 2010, con Calderón. Sí. Y básicamente nos tocó un periodo como de 3 meses muy malos. Pero tuvimos apoyo del gobierno donde nos ayudaba con ciertos entrenamientos para el grupo, nos daban cierta ayuda para nómina, nos condonaban ciertos impuestos. Eso nos ayudó mucho. En esta época, cuando nos tocó, la verdad, el gobierno no fue tan... Pues, no nos ayudó básicamente en nada. Creo que fue nada más el gobierno de Jalisco, que una vez nos dio un apoyo de 100,000 pesos. Pero nuestra nómina ya es muchísimo más alta. Claro. O sea, fue nada más así como Es una un paletita. paliativo. Sí, sí, sí. Entonces ahí sí nos tenías todos preocupados. Pero bueno, diseñando y desarrollando, pues ahí me entretuve. Nadie me interrumpía. Me acostaba a la hora que quería y me despertaba en la madrugada y decía, ay, se hace así, y me tenía trabajando y programando. Otra vez aprendí CodeVision y digo lo que me gusta, programar y desarrollar tarjetas. Y gracias a eso, pues salió la nueva generación que es el reactor. Claro. Y ese sistema es otro nivel. Todo lo han chuleado y es el que estuvo precisamente en la Arena Monterrey, el sistema grande. ¡Qué chingón! Y ya cuando estás en la arena y escuchas tu sistema y escuchas cómo trabaja y escuchas los comentarios de la gente que opera el sistema, dices tú, no, ya di un paso más. Sí, no, totalmente. Y faltan muchos. O sea, falta mucho. Estás en paz con que probablemente no vayas a alcanzar, porque no nos alcanza a veces la vida para todos los proyectos que uno tiene. Sí, estoy en paz con eso. Yo ya sé que no vas a llegar a desarrollar el producto más grande o importante del mercado, pero cada vez nos acercamos más a esas marcas que todos idolatramos. La verdad yo también digo, ay no manches, estos cuates, mis respetos. Ajá. ¿Y qué nos hace falta para llegar ahí? Yo ya lo sé, desarrollar la unidad del componente en sí, la parte electromagnética del sistema, la bocina, el agudo. Y sí les digo a todos, ok, eso es una disciplina diferente. Y bueno, yo estoy ahorita confiando en Faital para que nos venga y nos pueda proveer con ese producto. Pero la idea es eventualmente hacerlo todo in-house. Puede ser que en algún momento lo logremos, no lo sé. Pues sí. No sé cuántos años nos dé todavía la vida y nos dé salud, Dios. Exactamente, pero pues día a día avanzar un poquito y te lleva para allá, ¿no? Sí, ahí vamos poco a poco. Yo le auguro un gran éxito que siempre lo han tenido con los baches que llevan todos los proyectos exitosos, sin duda. Y pues aparte me da orgullo como mexicano, como jalisciense, como tapatío, que la empresa está aquí, está súper cerca además. Es una juguetería, cada vez que me invitas voy, es como llegar a Charlie y la fábrica de chocolate, haz de cuenta. Sí. Y es alucinante ver cómo cada vez que voy hay más cosas y desarrollan más, y a la distancia veo también ya los equipos armados, me los encuentro en venues que voy y pues me da mucho gusto y mucho orgullo. La neta es que es
pues es eso, es un gran orgullo y le auguro un gran éxito a Bunker. Pues muchas gracias. Y pues estamos contentos también nosotros con lo que hemos hecho. Así es. Estoy tranquilo por lo menos que el mayor esfuerzo sí lo hemos puesto y lo que hemos hecho hasta ahorita pues ha tenido cierta aceptación en el mercado. Entonces, nada más agradecerles a todos. Todo tiene que ir a fuerza para mejor. Todos los sueños Claro. y las cosas que has estado a lo largo de tu vida. Aparte, algo pasa también con la edad, como que ya se logran un poquito más fácil. O sea, los años no pasan en vano. Sí, la experiencia te va ayudando muchísimo y vas dando un pasito más. Para algunos ya dicen, ay caray, como que hicieron mucho, pero yo volteo y digo, híjoles que han transcurrido 26, 27 años, no es porque iniciamos ayer. Entonces, pues el cúmulo de experiencia nos ha ayudado mucho. Qué chingón. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Héctor. Tu charla estuvo increíble, súper interesante. Gracias. Pues chéquense todo mundo el catálogo de Bunker y todos los amigos, los compañeros músicos, denle un vistazo. Muchísimos lo han utilizado y lo utilizan frecuentemente. Muchos amigos en común que nos hemos dado cuenta que tenemos. Sí. Y la gente que no, pues ahí dense un clavado en todas las cosas que hacen ustedes. Claro, pues yo siempre invito a todos que es un dineral lo que vas a invertir en estos equipos. Un dineral. Escúchalos y compara y ya tú toma tu mejor decisión. Claro, no te vayas con el comentario del vecino. Ve y escúchalo. Exacto. Finalmente es eso. Ahí correcto. está la prueba de fuego. Sí. Te agradezco Y mucho. bueno, y gracias por la confianza y por la invitación y pues estamos ahí a la orden para cuando se vuelva a ofrecer. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, Héctor. Nos vemos la próxima. Saludos. All right.